Soy Javier Almendros y este es el podcast 332. Hoy con un hueco un poco tarde, lo siento de nuevo, pero bueno, es lo que la vida me da como para que hablemos un poquito de lo que ha sido estos primeros días, ¿no? de agencia libre, esta prácticamente semana ya, dependiendo de cuándo lo escuchéis. Termina esta fase primera de la agencia libre, la parte más importante, la parte de los grandes titulares y de los jugadores importantes, y se pueden sacar, yo creo, muchísimas conclusiones, ¿no? Como punto inicial, que prácticamente estamos tal y como empezamos. Prácticamente yo no me lo esperaba. Hemos hecho casi un cambio de cromos, ¿no? En cuanto al cap, por ejemplo, que empezamos con 47 millones, estamos hoy en 32. Con lo cual hemos gestionado, como os he dicho, ¿no? Cortes y firmas de manera más o menos equilibrada, más o menos, ¿vale? La posición, por ejemplo, de defensive end, con la salida de Clevon Chesson y Anferni Jennings, que uno cortado y el otro no firmado porque terminaba contrato, que se ha ido a Commanders por mucho más dinero, yo creo, que el que íbamos a pagar, lo hemos suplido con Dre'Mont Jones, uno de los jugadores más de renombre, digamos, de lo que hemos firmado esta pretemporada. Stephon Diggs se va y viene Romeo Doubs, luego lo veremos. Firmamos a Kevin Byard, uno de los jugadores estrellas de Chicago, que ha preferido venirse con nosotros. Y claro, Jalen Hawkins, que estaba sin firmar, firmó finalmente por... bueno, no recuerdo por dónde ha firmado, pero no ha firmado con nosotros. Creo que también por Commanders, si no recuerdo mal. No renovamos a Austin Hooper, o no le hemos firmado a Austin Hooper, que vuelve a Atlanta, y sin embargo nos trajimos a Julian Hill. Igual, ¿no? Cortamos a Garrett Bradbury y hemos traído a Elijah Vera Tucker. Básicamente, es verdad que Reggie Gilliam, fullback, no es realmente un jugador, digamos, que suplimos una posición por un jugador que se va, el que hizo de fullback el año pasado, que fue Vestover, evidentemente sigue en el roster, aunque hemos perdido a Khyiris Tonga, evidentemente, pero en general es básicamente cambiar cromos, ¿no? Luego veremos un poco qué significa todo esto. Es verdad que adicionalmente se va Tonga, cortamos a Tabay, y Alex Austin tampoco le hemos renovado, ¿no? Que era una de las piezas también, ¿no? En cuanto a cornerbacks suplentes, ¿no? Pero si lo vemos así, un poco en particular hemos cambiado piezas, ¿no? Y esto, así, a grandes rasgos, nos dice para mí dos cosas en lo que es la película completa, digamos la película global, y luego yendo al detalle yo creo que muestra muchos más detalles. Uno, que aunque pensemos que hemos sido conservadores, que aunque pensemos que hemos sido un equipo no muy agresivo en esta agencia libre y que parece que hemos hecho simplemente movimientos horizontales, ya os digo, cambiando jugador por jugador, sin embargo somos uno de los equipos que más dinero ha gastado. Si pensáis os lo he dicho siempre, ¿no? El cap al final son los padres, pero el dinero que está garantizado de lo que se ha firmado en estos 5 o 6 contratos grandes, más los 2 o 3 que ha habido por ahí en medio, es prácticamente el cuarto o el quinto de todo el dinero garantizado que se ha firmado en esta agencia libre. Así que, aunque me pese, ¿no? Y es el mensaje siempre que damos, la firma de jugadores ha supuesto un dinero garantizado, que recordar tiene que no solo el que se paga a los jugadores de manera directa a la firma, sino probablemente también, posiblemente también, dependiendo de las condiciones del contrato, todo el resto de años tiene que depositarse, ¿no? Con lo cual tienes que llegar y tener los 180 y tantos millones, si no recuerdo mal, que hemos firmado como garantizados, y tenerlos depositados en el banco, ¿no? Para que los jugadores tengan la seguridad de que tienen ese dinero, ¿no? Una regla que viene de la época en la que no, los equipos estaban más o menos quebrados, ¿no? Esa es una. La segunda es que
68 jugadores, con lo cual estamos de nuevo más o menos parecido a como estábamos previamente a la agencia libre, que estábamos en el entorno de 70. Los 11 de draft, 11 picks, que luego puede haber uno o dos arriba o abajo sobre esos 11 más los undrafted, nos pondrían básicamente en esos 90, 84, 80 y, bueno, depende, ¿no?, de lo que luego tengamos como undrafted. O sea que todavía yo creo que quedan 6 o 7 jugadores extra que podrían acabar viniendo, ¿no?, o acabar firmando por New England para lo que queda, digamos, de hasta training camp, para cubrir esos huecos hasta lo máximo de 90, 91 si tienes a un jugador del programa internacional, y que, bueno, que luego se echarán a pelear, ¿no?, durante el mes de julio y agosto para poder conseguir seguir teniendo este sueño, ¿no?, vivo de jugar como profesional. Las conclusiones, ya os digo, particulares son esas. Hemos gastado, por mucho que nos puedan no gustar ciertas cosas, y seguimos ahora mismo más o menos con el mismo plan, que debe quedar todavía firmas porque ha habido menos renovaciones de las que podíamos haber a priori pensado, ¿no?, con pérdidas de jugadores también como Vederian Love, por ejemplo, etcétera. Y bueno, todavía ciertas firmas yo creo que pendientes, que puedan ser, ya os digo, entre 4 y 6 aproximadamente, con lo que podemos intuir, ¿no?, basándonos en draft, etcétera. Yendo un poquito más al detalle, hay una pérdida de jugadores que fueron claves desde mi punto de vista, y sobre todo en la defensa. Yo creo que Jalen Hawkins y que Clevon Chesson son de los nombres con más protagonismo, con mayor producción. Khyiris Tonga, pero en una menor medida, ¿vale? Pero yo que Clevon Chesson con 12 sacks ha sido, yo creo, que nuestro estilete defensivo en el front seven, y Jalen Hawkins al final está jugando a un nivel estelar, ¿no?, con interceptaciones además de mucho mérito, y jugadas yo creo que creo que lo ponían en un nivel muy superior a ese secundario, ¿no?, que parecía que era cuando él llega, con gente como Kyle Dagger por delante, etcétera, ¿no? Tenía los dos safeties titulares el año pasado, él por delante, y luego se ha acabado convirtiendo, después del traspaso de los dos safeties previos a la temporada, se acabó convirtiendo evidentemente en una pieza clave. La salida en ataque de Stephon Diggs, más por dinero y problemas legales a lo mejor que por otra cosa, pero también la de Garrett Bradbury, también nos pone un poquito en ese contexto de que New England ha tenido la capacidad de mantenerlos a todos. De hecho, Garrett Bradbury es cortado, y que perder a jugadores de este tipo para mí es un voto de confianza a lo que ha hecho el cuerpo técnico, ¿no? Cuando tú tienes una base que te ha llevado a una Super Bowl, y parte de esa base, de esos jugadores importantes, ya os digo, Stephon Diggs, que ha sido, yo creo que un referente en el vestuario, Garrett Bradbury, que, bueno, dentro de lo que cabe, tampoco lo ha hecho del todo mal, más las dos piezas defensivas que os decía, evidentemente hay también más pérdidas, ya está Itabá y Tonga, pero hablando de gente que ha sido importante, digamos titulares, vamos a llamarlo así, y que los pierdas, que no, o incluso los cortes como Bradbury, y que no los mantengas, que no hayas hecho ningún esfuerzo por mantenerlos, sobre todo en ataques. Diggs y Bradbury han sido incluso cortados. Creo que eso pone a las claras, como os decía, ¿no?, que el cuerpo técnico confía en que cualquier jugador, porque realmente Hawkins, Clevon Chesson eran jugadores sin nombre, digamos, bajo el radar, llegaron a New England, y es ese mismo ejercicio a priori sobre el papel que Belichick hacía muchas veces, ¿no?, convertir a jugadores que no tenían a priori un gran nombre y que llegaban a la agencia libre y firmaban grandes contratos, y eso al final te convertía un poco en un formador o en un gran entrenador, digamos, que era lo que era Belichick, ¿no?, porque esos jugadores luego difícilmente
acababan llegando a rendir al mismo nivel de lo que lo habían hecho, ¿no? Bajo el mandato de Belichick. Y yo creo que por este lado, creo que es una de las primeras conclusiones. Perder jugadores de este tipo significa que Vrabel y los suyos creen que pueden hacer funcionar a jugadores que vienen con un nombre a priori no tan bueno. Draymond Jones no tiene tanta producción como Clevon Chesson el año pasado, quiero decir, pero Draymond Jones sí que lleva una trayectoria superior a la que tenía Clevon Chesson antes de entrar en este equipo. Lo mismo a priori con Hawkins, aunque yo creo que ahí estuvo más ligado al tema de Kevin Byard, ¿no? Un jugador creo que impresionante. Evidentemente ya no está en sus mejores momentos, con 32 años, pero yo creo que fue uno de los mejores jugadores defensivos, ¿no? de Vrabel en aquellos Tennessee Titans, ¿no? Que llegaron a la final de conferencia. Confianza, como os he dicho, en los entrenadores. Esto es una cuestión de entrenador, y todos los que vayan a venir probablemente piensen que van a hacerlo por encima de los que han salido, ¿no? Ese es el primero de los puntos para mí que está ahí sobre la mesa. Se ha permitido gastar, como os he dicho antes, cuarto, quinto equipo en nivel de gasto, si contamos, digamos, el dinero garantizado, o sea, de poner cash, no solo lo que se van a los jugadores, sino lo que va al banco y se queda inmovilizado. Eso para mí es también un motivo de apuesta por parte de Robert Kraft. Cree que no estábamos, evidentemente, a un solo jugador. Cree que no estábamos a traernos a, pues no sé, a AJ Brown o a Myles Garrett y lo hemos dado todo, ¿no? Como por ejemplo sí que ha hecho Rams con la parte de la secundaria, trayendo a dos cornerbacks top, ¿no? Y pagando lo que haya que pagar, tanto en dinero como en rondas de draft, sino que realmente pensaban que todavía tenía otra vuelta de tuerca este equipo, y por lo tanto una petición hacia Robert Kraft para gastar, cosa que yo no esperaba, ya os lo decía, y algunos me decíais que era un tanto negativo, pero bueno, yo no me esperaba este nivel de gasto que es equiparable, ¿no? al del año pasado, y que probablemente solo tenga un único antecedente, ¿no? En los años de Belichick, que ya os digo, posterior a la pandemia, ¿no? La situación para mí de cambios de nombre no es en general sobre el papel con nombres a mejor. Draymond Jones sobre el papel tiene una temporada peor el año pasado que Clevon Chesson, aunque creo que es un jugador, ya hablaremos luego de él más tranquilamente, que puede aportar otras cosas y que puede llegar a esa producción de Chesson con la línea de New England, y sobre todo por esquema, ¿no? Luego lo veremos. No creo que Romeo Doubs sobre el papel hoy sea mejor que Stephon Diggs, aunque veremos a ver el uso, que va a ser diferente. Las dudas de Aliyah Vera Tucker sobre lo que aportó Garrett Bradbury, evidentemente, aunque no van a jugar en posiciones similares. Julian Hill sobre Austin Hooper también es una incógnita. A priori, ya os digo, y lo uno al primero de los puntos. Hemos traído nombres no de tan campanillas, pero sí que además se traen nombres que probablemente tengan un criterio y tengan una razón de ser. Luego iremos viendo con cada uno de los jugadores, a ver si le damos un cierto barniz, ¿no? Para que podamos entender el porqué, ¿no? de algunas firmas. Sigo pensando que tenemos dudas en ciertas posiciones. Para mí la posición de Edge está tremendamente coja. Draymond Jones puede ser 1 a 1, digamos, en el uso o el número de snaps que tuvo Clevon Chesson, pero ya estábamos cortos el año pasado y se vio con Harold Landry. O tienen confianza, ¿no? en los rookies del año pasado y tienen también la seguridad de que vamos a draftear alguno este año. De hecho, las dos primeras visitas top 30 son Mason Thomas y otro defensive end, que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, que es el que quiero hacer el próximo vídeo de camino al draft. Y evidentemente va a
va a haber un jugador drafteado en la posición de edge en primera, segunda, máximo tercera ronda. Eso ya os lo puedo adelantar. Con lo cual, seguimos cortos, creo, en la posición de edge. No entiendo, además, el corte de Anfernee Jennings. Para mí era un jugador que había cumplido muy por encima, que cuando Harold Landry decayó su producción, incluso se perdió semanas al final de la temporada, creo que lo suplió de una manera más que razonable, con un contrato más que razonable, y creo que sobre todo contra la carrera era un jugador con una tremenda seguridad. Pero bueno, es un poco lo que hay y no le podemos dar tampoco más importancia, pero seguimos cortos. La salida de Khyiris Tonga evidentemente sigue dejándonos también cortos en ese aspecto. No sabemos si va a haber un poco de ascenso también de alguno de los rookies del año pasado o de alguno de los undrafted. Ahí tenemos un poco también la duda, y seguimos también con dudas desde mi punto de vista en la posición de running back, muy poco profunda. La duda de qué pasará con la posición de receptor 1, luego lo hablaremos. ¿Algún tight end más o no? ¿Qué va a pasar también? Yo creo que safety, evidentemente, también es una de las posiciones que ya estábamos cortos. Todo eso probablemente tienen ya un plan, y el draft creo que lo está tergiversando todo un poco, pero seguimos, yo creo que cortos o con falta de profundidad y talento en muchas de las posiciones, y con una caída clara, desde el primero al segundo nivel. Pero bueno, otro de los condicionantes, y yo creo que aquí ya entramos un poco en el detalle de los jugadores, creo que todo esto lo ha marcado también el juego de carrera. Que hayamos firmado a Elijah Vera Tucker, a Reggie Gillian, a Julian Hill, yo creo que es un sinónimo, bueno, y a Elijah Vera Tucker también, creo que es un sinónimo clarísimo que vamos a apostar por un juego de carrera que no acabó de funcionar el año pasado, ¿no? Lo veremos luego jugador por jugador. Y creo que la firma también de Dre'Mont Jones sobre Clevon Chesson nos da mucha más seguridad en ese aspecto también. La defensa contra la carrera, yo creo que Dre'Mont Jones, si puedo ponerle algo de lo que ves en tape del año pasado entre uno y otro jugador, con Clevon Chesson, digamos, en el 1 contra 1, creo que es mejor defendiendo la carrera Dre'Mont Jones de lo que es Clevon Chesson. Así que creo que por ahí, tanto en ataque como en defensa, la mayoría de las firmas se han puesto encima de la mesa para ganar en las trincheras, para reforzar el bloqueo, para reforzar trincheras, básicamente, ¿no? Por eso me choca que no hayamos todavía firmado a lo mejor a otro DL, como lo podía ser Tonga, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, entiendo que tienen un plan y que todavía no lo sabemos. Y luego la última, entrando ya un poco en la firma de Kevin Byard, creo que nos aplica también y nos aporta una versatilidad terrible, ¿no? En esa función de Kevin Byard el año pasado, o incluso cuando estaba en Tennessee, te permite jugar con un safety profundo único, como un single high, muchas más veces de lo que te lo podía permitir el amigo Jaylinn Hawkins, ¿no? Con lo cual liberamos muchísimo a Craig Woodson o incluso el propio Kevin Byard de que juegue más cerca de la caja, aunque yo creo que Kevin Byard es un jugador para jugar en profundo y para cubrirte sobre todo las zonas y para llegar y conseguirte la interceptación, ¿no? Refuerza y le da muchísimos enteros, ya no solo a la secundaria, sino que te permite liberar a una posición como la de Woodson, o incluso, bueno, lo que también hablábamos un poco de estos safeties híbridos de jugadores de caja, ¿no? De poder jugar, digamos, en níquel o en dime, y que estos jugadores te aporten esa fortaleza, ¿no? Contra la carrera, cuando estás contra formaciones a lo mejor más pesadas, etcétera, ¿no? El poderte liberar esa faceta, ¿no? De aunque estés en níquel y en dime, poder jugar con Woodson y que te pueda defender la carrera, ¿no? En
en la caja, ¿no? Y para mí eso es fundamental. Así que, al menos yo no lo he leído por ahí, así que no sé si estaré equivocado, no me lo confirma tampoco nadie, pero es como yo lo veo. Los entrenadores confían mucho en sí mismos, creen que pueden reconstruir el equipo con piezas que son básicamente nuevas sobre pérdidas que fueron importantes el año pasado. Hay un gasto y hay un aporte, por lo tanto han convencido al dueño, que no es normal, que teníamos todavía muchas cosas por hacer y por mejorar, con lo cual eso es evidente, y se ha aportado fortaleza para mí en las trincheras, para el juego de carrera en uno y ambos sentidos, ¿no? Y la capacidad de Kevin Byard, evidentemente, de darte una versatilidad a la defensa que no teníamos tanto, ¿no? Con Craig Woodson y Jalen Hawkins, básicamente, ¿no? Antes de entrar en los jugadores, ya nos lo quitamos, y así alguno que tenga menos tiempo para escuchar el podcast de jugador por jugador, os cuento un poco lo de AJ Brown, Stephon Diggs, etcétera, ¿no? A ver, Stephon Diggs es cortado, evidentemente liberaba dinero, y luego estaba el tema judicial, que no debe estar tan claro como parece, ¿vale? Porque sin embargo Barmore sí que ha cerrado ya el tema judicial y está ya niquelado, luego lo hablaremos también, con lo cual Romeo Doubs llega, pero sigue para mí la duda del receptor 1, del primer espada. Puede serlo Romeo Doubs, luego lo hablaremos, pero creo que su función es otra, ¿no? Y de hecho el contrato que se le paga son de ese orden, ¿no? De 15, 16, algo así, ¿no? Si no recuerdo mal, a ver, dejarme 68, 4 años, pues aproximadamente eso, 14, 15 millones, con un poquito más de 2 garantizados, 2 años, con lo cual no parece más allá que un contrato de un jugador de gran receptor 2, ¿no? O jugador de alta producción. Luego os lo explicaré con más detalle. Con lo cual, a nivel de contrato, quedándonos todavía los 30 y tantos millones que os he dicho, aunque tendríamos que liberar algo para comernos un contrato de receptor prime, creo que está ahí en la mesa todavía, que nos falta un receptor. Parecía que estábamos en competencia por Alec Pierce, era Alec Pierce, al final le han dado un contratazo de casi 30 millones en Colts. Eso yo creo que nos lo dejaba muy muy lejos a nosotros. No sé si habríamos pagado ese dinero, ¿vale? Porque ya os digo, ¿no? Estábamos ya pagando un gran dinero, ¿no? Garantizado, con lo cual había que meterle otros 60 o 70 millones a esto, que nos habrían hecho probablemente el primer equipo de la NFL, y eso creo que todavía nos queda. Por lo tanto, el ruido de lo de AJ Brown. AJ Brown, ¿hemos estado interesados? Seguro que sí. Creo que Filadelfia ha estado jugando a recibir una primera en buena lid, parece, y que New England no estaba dispuesto a pagarla también, incluso filtrando que le valdría una primera del año pasado, del año que viene, ¿no? El año que viene, además, New England probablemente, ojalá que sí, pero probablemente por probabilidad no elija más abajo del 31, ojalá que sí, con lo cual el valor tendría mucho más valor posicional, y luego además el draft del año que viene es mucho más valioso, ¿no? Por lo que parece ser, este draft tiene menos valor que el de 2027, con lo cual, bueno, pues Howie Roseman también intentaba ahí, aunque normalmente los picks de años siguientes no tienen ese mismo valor, de lo que tiene algo menos de valor, porque tú lo capitalizas mucho más tarde, pero aún así pensaban que podía haber al final una posible contraoferta para intentar meter la primera. New England está reacio, ¿no? Está reacio en teoría a hacer trades, porque se ha hablado de Brian Thomas, Justin Jefferson incluso andaba por ahí también sonando últimamente, y eso no acaba de entrar. New England parece en esas discusiones. AJ Brown al final creo que es el chico por lo que ya sabéis, ¿no? Bravel yo creo que es el
su chico, lo drafteó él, lo quiso él, y cuando lo perdió probablemente fue el principio del fin, ¿no? de aquellos Titans. La situación es que parece que queremos a A.J. Brown, pero no a cualquier precio. La ruptura de negociaciones probablemente tuvo un momento álgido en el primer momento y en los primeros días, que New England evidentemente rompió, parece, por lo que quería Filadelfia. Filadelfia luego se ha visto forzado hasta cierto momento, porque tenía el problema de Dallas Goedert y de A.J. Brown, no podía comerse Dallas Goedert porque tenía un año void, y por lo tanto tenía que adelantar todo ese dinero a un solo año si no renovaba, 20 millones, y los 40 y tantos que creo que dejaba A.J. Brown si era traspasado en este momento, de tal manera que había ahí esa disyuntiva, ¿no? De lo que pasara con Dallas Goedert estaba relacionado con A.J. Brown. Por eso vimos también movimientos de presión, ¿no? Cuando el contrato de Dallas Goedert es movido, ese void year, al viernes y luego posteriormente al lunes, ¿no? Cuando por fin se ha llegado a un acuerdo prácticamente hace un rato, ¿no? Dallas Goedert se mantendrá en Filadelfia, con lo cual esos 20 millones se verán un poco diluidos en varios años, en los años futuros, ese impacto en el cap, teniendo, yo creo, Dallas Goedert probablemente el contrato que se merece. Con lo cual la salida de A.J. Brown, intento de forzar, para mí, que debió venir por rumores desde la parte de Filadelfia, metiendo a Rams, incluso Denver en el último momento, descartándose posteriormente, un día o dos después, Rams como posible peticionario de esto. Queda claro que el gran interesado ahora mismo es New England, pero evidentemente con una oferta que todavía no satisface a Filadelfia. Desde mi punto de vista, Filadelfia tendrá que pensar en lo que le queda, porque tiene que comerse muchísimo dinero muerto, y lo que puede sacar de ese jugador. Dio una primera, le pagó un contratazo y evidentemente todavía tiene 28 para empezar a la liga con 29 años. Está todavía en un momento más o menos prime, ¿no? Con 2 temporadas, al menos 29 y la de 30. A partir de 30 normalmente los receptores ya empiezan a tener una cierta, entre comillas, decadencia o caída en el rendimiento más que decadencia. Con lo cual, a priori, estos 2 próximos años podrían ser todavía, a priori, sobre el papel prime, ¿no? Para un A.J. Brown que no ha acabado de dar ese rendimiento en Filadelfia ni de estar cómodo allí después de ser traspasado. Entonces ahí está el dilema en el que tú valoras lo que estás recibiendo como oferta con el cap que te tienes que comer, el dinero que te tienes que comer como muerto, más el rendimiento que te puede dar en el campo, ¿no? Y ahí es donde probablemente Howie Roseman tenga que tomar esa decisión, y probablemente ya cara a una situación del 1 de junio, ¿no? Y a lo mejor ya lo que está buscando son picks del año que viene y manejar un poco el tema del dinero muerto, en varios años, ¿no? Como una designación posterior al 1 de junio. Así que en general creo que hay opciones todavía. Creo que las posibilidades están ahí. Son mucho menores de las que yo creo que querríamos, aunque yo creo que se puede dar y que se puede tener, digamos, claro que New England tanto tiene el dinero, por mucho que veáis el cap que se ha reducido un poco, como tiene, digamos, el interés. Ni Romeo Doubs ni la situación del cap creo que limitan para nada que A.J. Brown pueda estar en este equipo, ¿no? Y en conjunto, además, con Romeo Doubs. Es evidente que pueden jugar juntos sin ningún tipo de problema. Luego lo hablaremos. Pero evidentemente tiene que valerle el trade a Howie Roseman, ya os digo, ¿no? Que es comiéndose un dineral en dinero muerto. ¿Puede suceder? Sí, no creo que vaya a suceder en los próximos y cortos tiempos y días. Dallas Goedert ya, digamos, ha quitado esa presión de la inmediatez de solucionar el contrato de
de A.J. Brown, y por lo tanto ahora mismo ya Howie Roseman puede navegar tranquilamente. Ha metido la presión hasta que tenía, digamos, la negociación hecha con Gueder, pero a posteriori luego ya ahora puede navegar, ya os digo, ¿no? Y con una designación del 1 de junio le permite incluso no tener que hacer un trade previo a este draft, como os he dicho antes, porque al final le interesa más incluso el draft del año que viene. Con lo cual, no sé qué probabilidades daros, sinceramente. New England, yo pensaba que no tenía tanto interés, luego se ha visto que sí. No hemos estado, yo creo, en una competencia real por receptores prime o los top, digamos, aunque Romeo Doubs pudiera considerarse así. Para mí es un jugador que está a otro nivel del de A.J. Brown o Alec Pierce. Con lo Brian Thomas no sabemos si está realmente ahí en el mercado. Como os he dicho, Justin Jefferson o bueno, todos estos jugadores que se han oído. DJ Moore, desde mi punto de vista también, que Bills yo creo que muy hábilmente pagó también rápidamente, viendo el potencial que podía tener. Creo que ahí está la conversación. Nosotros hemos ido, parece ser, a por A.J. Brown, y si no era A.J. Brown, no era ninguno, y nos daba igual, ¿no? Yo creo que Romeo Doubs viene a solventar otra situación, y nuestro uno es A.J. Brown, y si no, pues da igual. Estamos, parece, cómodos con lo que hay, más lo que venga del draft. Ahí está la incógnita de Kyle Williams también el año pasado, que ya os he dicho, yo soy tremendamente pesimista y a lo mejor ellos lo tienen más claro. Diggs también no lo obviéis, podría todavía volver, aunque cada vez para mí tiene menos sentido, dada la situación ahora mismo en el roster, o sobre todo la contratación de Romeo Doubs. No cubre la misma función que lo de A.J. Brown, con lo cual puede volver, evidentemente, pero ya el tema es ese salario, ese contrato, ¿no? que tenía. Yendo un poco ya, una vez os digo que creo que puede funcionar, pero que las probabilidades tampoco son, yo creo, superiores al 50%, pero yo creo que puede venir. O sea, no os quiero tampoco quitar la ilusión, porque yo creo que puede venir. Vamos a mirar un poco los perfiles que hemos firmado un poco más en detalle, y el por qué, o al menos yo cómo lo veo, ¿no? Dre'Mont Jones es un defensive end un tanto más pesado, digamos. Es un tío más grande, más corpulento, entre comillas. Si comparáis con Harold Landry, con Clevon Cheson, Anfernee Jennings, son jugadores mucho más ligeros, son defensive end que pueden estar, o edge o outside linebacker, que pueden estar en 8-10 kilos por debajo de lo que es Dre'Mont Jones. Así que echarle esa pensada, ¿no? Y ahí está la duda de muchos periodistas de en cuánto estará Dre'Mont Jones en peso cuando llegue el comienzo de la temporada, ¿no? Eso es un poco la gran pregunta. Dre'Mont Jones estuvo el año pasado en Titans y terminó traspaso de mitad de temporada en Ravens, consiguiendo solamente 7 sacks, para que tengáis una idea, y algo menos de producción en cuanto a tackle for loss, tackles, etcétera, de lo que en general fue Clevon Cheson. Si os ponéis a comparar temporada por temporada, está prácticamente en casi todo por debajo, ¿no? La firma es de 3 años, 36,5, 23 garantizados. Clevon Cheson no había firmado por entonces, luego ha firmado, yo creo que por 12, con Commanders, por el mismo más o menos orden de magnitud, pero probablemente con un contrato que a lo mejor New England no estaba dispuesto a firmar, ya os digo, ¿no? Solamente un año, no sé, tampoco las circunstancias. Evidentemente le han sacado un potencial enorme a Clevon Cheson cuando vino como un jugador prácticamente secundario de probar, y estaba por detrás de muchos otros jugadores en el roster, y al final, bueno, pues ha sido la estrella, ya os digo, ¿no? Con 12 sacks. Es más un pass rusher más de potencia, y que funciona además mucho mejor con cambios de asignación, girando y enfocándose bien por stance o por bloqueos laterales hacia el interior, ¿no? Con enfrentamientos más productivos frente a los guard que contra los tackle, cuando se posiciona como defensive end.
ha estado jugando por el peso, por la constitución, como os he dicho, por estas características en cuanto a potencia, mucho más en 3 puntos, cuando hemos visto a Clevon Chesson ya jugar también muchas veces en 2 puntos, aunque no siempre, ¿no? Ahí ya os digo, ¿no? Cabe todavía la duda de quién será Dre'Mont Jones cuando empiece la temporada. Así que no pensemos que puede ser a lo mejor alguien que no cambie, ¿no? Físicamente previo al comienzo de la temporada con New England o del training camp, ¿no? La sensación es esa, de un jugador más pesado, más simple en cuanto a anclaje o más productivo en cuanto a anclaje del edge, cierre de los huecos contra la carrera, y una producción mucho más por stance, por esquema, cambios de asignación hacia adentro, o de ganar puramente por potencia, ¿no? Contra tackles que a lo mejor no sean tan fuertes o de brazos tan largos como pueden ser los que a lo mejor le limitan muchísimo más. Para mí es una firma, como os he dicho, más por el juego de carrera. Apuesta parece ser también por esquemas que pueden venir como un fortalecimiento desde la parte interior, ¿no? Al final Milton Williams y Barmore yo creo que nos pueden despejar un poco ese área, ¿no? Y también abrir los huecos también por el blitz, o incrustando incluso a alguno de los linebackers. Lo vimos con Tabay, ¿no? Sobre todo con formaciones pesadas, pero Dre'Mont Jones te va a dominar ese edge cuando empecemos a recibir, digamos, esa pelea de trincheras, ¿no? Que vimos y sufrimos, ¿no? Por ejemplo contra Seahawks en general, y yo creo que va a ser un poco esa sensación de que la NFL probablemente vaya por ese sentido, contra estos esquemas defensivos tan ligeros, ¿no? Como lo que vimos con Seahawks también en ese aspecto. Así que vamos a mejorar la defensa contra la carrera, vamos a ganar en una producción más por esquema que en sí por talento puro y duro, pero básicamente estamos cambiando perfiles que, aunque no sean similares, creo que van a ser utilizados de una manera más o menos similar, ¿no? No olvidemos también que Clevon Chesson vivió un poco también de conseguir esos sacks, un poco de continuidad de jugada, de motor, ¿no? De escape fuera del pocket, etcétera, ¿no? No fueron puramente de ganar pass rush en 1 contra 1. Eso tiene que venir con la firma, como os he dicho, ¿no? De todos estos jugadores que estamos hablando para el draft, ¿no? Y que parece claro que vamos a firmar para el draft. Así que pensad que aunque hemos firmado a priori un cromo por otro cromo, valores similares en el mercado, etcétera, estamos trayendo a un jugador mucho más hecho, 29 años menos frente a los 25, 26 de Clevon Chesson, un jugador que ha sido productivo durante varias temporadas, a diferencia de Clevon Chesson, que fue básicamente salvado del final de su carrera por parte de New England este año, y un jugador además que nos va a aportar mucho más de pelea de dureza en las trincheras. Así que para que lo penséis un poco, es un poco esa función de Anfernee Jennings, ¿no? Cuando entraba básicamente en snaps de carrera con algo más de pass rush, ¿eh? No me confundáis tampoco, pero en cierta manera nos falta todavía ese edge de 10 o 12 sacks, ¿eh? No lo obviéis, porque yo creo que va a haber alguna firma más en agencia libre, y sobre todo va a haber un pass rush que venga desde el draft. La siguiente firma es Reggie Gilliam, por fin un fullback. Evidentemente había mucha oferta, había 3 fullbacks, de Picard era uno de ellos, estaba Gilliam también, y finalmente yo creo que se han decidido por probablemente uno de los que más tenían visto al jugar en Buffalo, y el mejor rankeado, ¿no? En Pro Football Focus. Yo creo que al final McDaniel juega o ha jugado muchísimo tiempo, es prácticamente, creo que uno de los top 2 o algo así
jugando con personal 12 o con dos, vamos a hablar más, con dos running backs, porque puede ser personal 12 o 22, puede ser uno de los equipos que, o McDaniel puede ser uno de los coordinadores que más lo han usado en toda su carrera. Ya os podéis acordar, ¿no? Cuando jugábamos con splitback muchísimas veces, ¿no? Y con fullback, sobre todo con Devlin, infinitas veces. Podéis recordar el año de Rams, básicamente, que yo creo que fue una de nuestras claves. Y Gillian viene un poco a solventar esa deficiencia que el año pasado intentó hacer apaños, ¿no? Con primero Vestover, que básicamente venía como tight end bloqueador y que acabó usándolo sin funcionar del todo. Khyiris Tonga en algunas situaciones, y evidentemente es una firma clara y una apuesta clara por el juego de carrera, sin olvidar que Gillian tiene ciertas dotes, ¿no? Para recibir, aunque no es tampoco James Devlin, pero James Devlin tampoco empezó siendo un gran receptor, lo fue luego a posteriori, con lo cual creo que se abre un poco esa incompetencia nuestra el año pasado de ser dominadores desde la trinchera, ¿no? Y que yo creo que sufrimos durante mucho tiempo sin ser capaces, ¿no? de controlar desde el juego de carrera, sin controlar el tempo muchas veces del partido, sobre todo en playoffs, sin controlar play action, etcétera, sin ser capaces de imponer un poquito ese estirar las defensas, ¿no? Teníamos que jugar personales muy pesados y conseguir muy poquito rédito de ahí. Y ahí Reggie Gillian viene a eso, a bloquear, sobre todo ha bloqueado muy bien en zonal y en espacios. Vamos a ver qué es lo que quieren hacer con este esquema. New England ha jugado también en zonal, pero sobre todo también ha jugado muchísimo entre tackles por power run pura y dura. Para mí Gillian también es un muy buen jugador para salir en outside zones, y ahí es donde yo creo que Henderson también puede brillar también muchísimo más, sobre todo cuando se le abran espacios, y ya lo hemos visto, ¿no? Es un jugador tremendamente explosivo. Si no se le bloquea en primero o segundo nivel, es capaz de hacerte una big play, ¿no? Y ya no se le pilla. Yo creo que se está buscando eso, ¿no? Esa amenaza que aunque no se acabe poniendo como real o que te acabe dando productivamente puntos y yardas o big plays, sí que te libere un poco el juego de pase, ¿no? Que yo creo que fue un poco la parte negativa de este equipo, sobre todo en playoffs. Y por ahí va, es un contrato bastante alto, 10 millones, 6 garantizados, o sea, es una firma prácticamente de 3 millones y pico, que ya es para un fullback, pero creo que demuestra lo que os he dicho, ¿no? Que hay una apuesta clara por el juego de carrera, y Gillian es eso, es para jugar en opciones con personal 12 e incluso con personal 22, que ya lo hicimos el año pasado durante muchas veces. Y lo uno a lo de Ali Jaber Tucker, ¿no? Que lo hemos criticado porque evidentemente se pierde ahí yo creo que el principal punto negro son las lesiones, ¿no? Es un jugador que se pierde por talón de Aquiles, por rotura del tendón de Aquiles. La temporada 23, la 25 se rompe el tríceps, pero la 24 jugó entera, ¿no? Y jugó muy bien, ¿no? Desde que es drafteado para ser tackle, y que luego finalmente se le recupera su carrera como profesional moviéndolo hacia el interior, y además ya Elliot Wolf ha dicho claramente que va a ser left guard. Es la firma probablemente más rara, ¿no? Es un contrato muy similar a lo que cobra David Williams, el left guard, que también viene de Bills y que finalmente firma, creo que es con Saints, si no recuerdo mal, y firma por un valor muy similar. Es superior al valor de Seumalo, que está más en el entorno de los 10-11 millones, con lo cual la sensación que da es que nos quedamos ahí un poco detrás, ¿no? del dinero que pagó Saints por Williams, o que no quiso Williams jugar con nosotros viniendo de Bills. No sé
lo que pudo ser. Fue una firma demasiado tarde, desde mi punto de vista, cuando era una necesidad muy, muy clara, desde mi punto de vista, y me deja un tanto frío por la implicación que os digo, ¿no? De la firma, porque viene de estar lesionado y viene de no estar jugando, ¿no? Y habiendo tenido ya una lesión de Aquiles. Con lo cual te deja dudas, ¿no? En cuanto a una posición, además, que era, yo creo, necesaria, y se invierte un dinero bastante relevante, ya os digo, ¿no? 42 millones, 3 años, son muchos millones, ¿no? Estamos hablando ya de 14 millones para un GAR con 21 garantizados, pero, pero el contrato tiene un plus por partido, o tiene un bonus por partido, o digamos puede ganar cuando juegue por cada partido casi 250.000 dólares, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Así que evidentemente New England ha puesto ahí un contrato que claramente implica que si juega es cuando realmente va a ganar mucho más dinero, ¿no? Teniendo, digamos, el jugador ese aliciente, aunque realmente luego ha tenido lesiones gravísimas. Para mí ahí está la gran duda. El perfil cuadra, evidentemente, estás quitándole una pieza clave a un líder, a un rival divisional. Es un jugador grande que, posicionado en la izquierda, va a ayudar evidentemente a Will Campbell y Jared Wilson, que finalmente vienen de sufrir muchísimo por ese lado, y creo que puede ser tanto por veteranía como por corpulencia, físico. Creo que puede ser un jugador excepcional en esa función, pero ahí está la duda, ya os digo, ¿no? de las lesiones. Aunque bueno, evidentemente quedaría luego detrás Ben Brown, ¿no? Que no lo ha hecho del todo mal, pero bueno, sobre el papel es un perfil que cuadra para lo que necesitábamos en la izquierda, un perfil grande, un perfil físico que pudiera contrarrestar, ¿no? las posibles deficiencias, sobre todo en el interior, que estábamos viendo en esos cambios de asignación con la pareja de Will Campbell y Jared Wilson. Ya han confirmado, ¿no? Que Will Campbell se mantendrá en la izquierda y que Jared Wilson se moverá al center, con la salida de Garrett Bradbury, con lo cual Alijah Vera-Tucker básicamente viene a cubrir el hueco, ¿no? Que quedaba libre en esa línea titular. Yo creo que ahí yo tengo la impresión de que hubo algo ya de que Alijah Vera-Tucker no debía ser digamos, la idea número uno, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Tampoco creo que hubiera muchas más opciones prime, y bueno, pues se pagó lo que se pagó, y al final el riesgo está ahí. Con la lesión, pues es lo que hay. La otra gran firma, que es la de Romeo Doubs, que también yo creo que nos dejó un tanto frío, porque estábamos esperando el gran nombre, ¿no? Estábamos hablando todos de Alec Pierce, estábamos hablando de Jay Brown. Yo metí en la ecuación a DJ Moore, aunque pronto apareció ya como firmado por traspaso, ¿no? Con los amigos de Bears para Bills. Pero Romeo Doubs creo que es una firma interesante, ¿no? Cuando la pones a ver y ves un poco el perfil, ¿no? de jugador que es, y por cuánto lo han firmado, ¿no? Al final firma 4 años, 68 millones, 35 de ellos garantizados, pues eso, aproximadamente esos 2 años que normalmente se suelen dar como garantizados en este tipo de contratos. Y es un jugador que ha producido muchísimo desde fuera, tanto contra zona como en individual. Es un jugador que es muy buen corredor de rutas, que gana separación tanto pronto en la ruta como separación al final de la ruta. Es un jugador que no sufre contra press. Es básicamente ese tipo de jugador que hace muchísimo tiempo que no tenemos en New England, desde hace, no sé, muchísimo tiempo, ¿no? La duda para mí es si lo vamos a usar de la misma manera, ¿no? Y leía a Evan Lazar que probablemente no lo usaremos en la misma posición, porque ha jugado básicamente por fuera, prácticamente el 80 y tanto % de los snaps. Eso supondría o bien que lo vamos a usar de Z, de segundo receptor, cosa que ahora mismo dudo, o que lo vamos a poner por delante
por delante de Kayson Boutte cuando realmente Boutte nos aporta unas cosas diferentes, ¿no? Es verdad que Romeo Dubs es una amenaza en los 3 niveles y es una amenaza en el juego también entre los números, no solo por fuera, y por lo tanto yo creo que estoy de acuerdo, ¿no?, en lo que escribe Evan Lazar, de que probablemente lo vamos a usar de una manera diferente, ya os digo, ¿no? Y por eso creo que se contrapone también muy bien, o pueden jugar juntos, digamos, con AJ Brown. La teoría de Evan Lazar es que va a estar mucho más entre los números, que aunque jugaba por fuera eran formaciones condensadas o mucho más cercanas, digamos, a la formación de la línea ofensiva, y que probablemente nos va a aportar eso que Stephon Diggs no aportaba en cierta manera, o para lo que estaba usado, ¿no?, que era básicamente Stephon Diggs estuvo jugando como receptor 2 o desde el slot, mitad y mitad, y básicamente era un jugador de posesión, de terceros downs, de estar abierto rápido, de buenas manos, ¿no?, entre los números, y de conseguir, digamos, esa amenaza sobre todo contra la zona, ¿no?, de encontrar los huecos. Y creo que va a suplir en cierta manera, dando mucho más, creo, que Stephon Diggs, producción en ese sentido, ¿no?, en cuanto a terceros downs, a mover cadenas, a atacar los huecos de la zona, y sobre todo a lo que no era Stephon Diggs, si es que pudiera ser también una amenaza en vertical en algún momento. Es un contrapunto claro a Mac Hollins, ¿no?, en el que se puede usar, además por la velocidad que tiene, etcétera, en jugadas de mucho más de conceptos de mesh, o con shallow cross, con rutas mucho más cruzadas, ¿no?, rutas que se crucen con ya os digo, con Hollins, algo mucho más similar a lo que teníamos en tiempos, ¿no?, con Amendola más ay madre, y Edelman, que no me salía, algo muy similar a esa faceta, ¿no? Dos jugadores de fortaleza, de buenas manos, y que sean capaces de volverte loco, ¿no?, en esa zona underneath, y en esa zona de juego corto, sobre todo para darte lanzamientos rápidos y seguros de 3-4 yardas, ¿no?, que yo creo que fueron el denominador común, ¿no?, de Tom Brady, y que yo creo que hemos echado de menos, ¿no?, con esquemas y con jugadores mucho más verticales, ¿no?, con tanto Hollins como yo creo que de Mario Douglas y Boutte han sido mucho más verticales que esos jugadores, ¿no?, horizontales. A mí me queda la duda un poco de esos tipos de esquema y ese tipo de rutas. Drake May consiguió cierta química con Stephon Diggs, que nunca consiguió con Demario Douglas, y ahí es lo que me queda de duda, ¿no? Es una de las grandes incógnitas, de las cosas que hay que empezar a ver, ¿no? ¿Qué tal la química con Romeo Doubs en ese juego corto y ese juego rápido, ¿no? Porque Drake May probablemente es uno de sus puntos más a mejorar, digamos. Pero bueno, ya os digo, volver a tener un buen jugador de rutas, un buen jugador que te pueda atacar los 3 niveles y de zona, ahora mismo creo que es fundamental, y Romeo Doubs lo es. Con la duda, ¿no?, de lo que quede con Kyle Williams, lo que drafteemos, si tenemos suerte, y a ver, ¿no?, el siguiente paso de Kayson Boutte, a dónde se queda, ¿no?, con la incógnita, ¿no?, de Efton Chins y de Mario Douglas, que son perfiles, ya os digo, que pueden estar un poco por detrás de estos dos slots que yo creo que vamos a tener durante este año, o al menos a priori, que van a ser Hollins y ya os digo, Romeo Doubs, ¿no? Y yo no descartaría algún tipo de traspaso o de salida, pero bueno, veremos a ver. Y luego la firma de Kevin Byard, yo creo que ya os lo he dicho, un año, 9 millones, un jugador de Bravel que fue All Pro en el 17 y en el 21, con Bravel, drafteado por Bravel, clave en el esquema de Bravel, y que sale después de Bravel del equipo con un año un poco
raro que parecía ya al final de su carrera en Filadelfia, y que finalmente recupera la carrera en Chicago para ser de nuevo un safety all pro, primer equipo el año pasado y líder en interceptaciones. Ya os digo, yo para mí la clave, ya no solo porque lo conoce, porque puede ser un jugador de vestuario, etcétera, Bravel, sino por la versatilidad que nos puede dar en el esquema. No es McCourty, evidentemente, pero es un jugador que nos va a dar esa versatilidad de poder echar al segundo safety mucho más cerca de la caja o estar mucho más pendiente de la caja y poder jugar una cover 3 mucho más sencillo, y dar esa capacidad, ¿no?, de estar atento a lo que suceda contra el juego de carrera. Para mí es, creo, la clave principal, y de hecho, por lo visto, el cuerpo técnico estaba como loco, ¿no?, cuando se enteró que Kevin Byard había acabado firmando por nosotros y que prefería firmar con New England, a pesar de que Chicago también era una de sus opciones. Así que en general, cerrando un poco, te quedas un poco frío, porque yo creo que teníamos unas expectativas muy grandes, que si Trey Hendrickson, ¿no?, y que si vamos a tradear por Max Crosby, que si AJ Brown, que si... Entonces, claro, estos grandes nombres han firmado, los que han salido contratazos, han sido valores enormes, y nosotros no estábamos a falta de una pieza, estábamos a falta de muchas, y aunque hemos gastado, ya os digo, cuartos, quintos en esta NFL, creo que necesitábamos muchas más firmas, y por eso hemos tenido que firmar jugadores que a priori al común de los mortales nos dejan un poco más fríos, pero ya os digo que creo que mejoran, aunque no lo veamos ahora por el nombre, porque no son tan famosos, digamos, creo que mejoran un poco las posiciones que venían a suplir. Ya os digo, ¿no?, Aliyah Vera-Tucker, a priori, si está sano, nos va a dar un plus sobre lo que estaba haciendo Jared Wilson. Si Jared Wilson lo van a meter en el center y cortan a Bradbury, es porque a priori podría funcionar, y Jared Wilson ya creo que fue un muy buen jugador el año pasado, y lo pusieron a jugar de left guard, que no lo había hecho nunca. Al final era center. Kevin Byard creo que puede dar ese plus, igual que Romeo Doubs, y el uso de Dre'Mont Jones, Dios dirá, pero a priori creo que viene a darnos mucha más potencia y capacidad en la pelea, ¿no?, en las trincheras. Así que a priori es cierto que no son grandísimos nombres, que seguimos con dudas en algunas posiciones, en la profundidad y en el fondo de armario, en el talento, pero este equipo evidentemente sigue confiando en el cuerpo técnico y sobre todo en draftear y desarrollar, ¿no?, que era lo que decía Jerod Mayo y que no lo supo implementar. Así que nada, ese es un poco el equipo, ¿no? Luego tenemos alguna noticia más. Bueno, hay 2 o 3 firmas más secundarias, que Jay Britt, Mike Brown, pero bueno, jugadores probablemente de equipos especiales para darle un plus, pero nada, yo creo que sea mucho más reseñable. Y luego, por cerrar, lo de Christian Barmore, ¿no?, que se oyó durante varios días que podía ser el jugador traspasado, cortado, etcétera, sobre todo por el dinero garantizado. Finalmente se ha quedado en New England, con lo cual, al menos hasta ahora, ese dinero se convierte en garantizado para su contrato. Ha solucionado además sus temas judiciales con un acuerdo previo al juicio con la que fue su pareja, madre de su hijo o lo que fuera, y por lo tanto todo esto continúa y continúa igual, con lo cual yo, para mí, que de los pocos jugadores que todavía tenía cierto aprecio de hace unos años, pues bueno, me alegra que se quede. Así que yo creo que además cuando ha querido jugar y ha estado jugando bien, si la salud se lo permite, creo que con Milton Williams pueden ser un arma devastadora, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, que llegue, digamos, a ser mucho más constante. Yo creo que es lo que se le puede pedir, pero bueno, de momento se queda, el dinero se ha convertido en garantizado, y veremos a ver por dónde
por dónde acabamos el año que viene, que todavía queda hasta el draft, al menos queda todavía mucho que cortar. Y aquí está mi pequeño resumen de casi una hora, pero bueno, pequeño, de lo que ha sido la agencia de libre de New England. Espero haberme explicado bien y bueno, si habéis llegado hasta aquí y hay alguna cosa que tengáis dudas y que no os haya explicado o haya olvidado, libremente hacerme preguntas, ¿no? La semana que viene yo creo que tendremos tiempo con mucho menos contenido disponible de darle una vuelta, ¿no? a vuestras dudas o a vuestras preguntas, o si veis que algo no os lo he contado con suficiente detalle. Así que nada, chicos, nos volveremos a ver la semana que viene. Hasta luego.